with feelings of profound sorrow. Inicia una nueva era con el rey Carlos III de Inglaterra. El monarca se dirigió por primera vez ante los millones de británicos. Dijo que renueva la promesa de su madre, la reina Isabel II, de un servicio para toda la vida. Los restos de la reina Isabel II siguen en Balmoral. De allí serán trasladados este domingo a la Catedral Escocesa de St. Giles, en la ciudad de Edimburgo, y luego a Londres. Se firmaron las actas de cierre de 3 mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas. Aún no hay acuerdo para el mecanismo de focalización en el subsidio a los combustibles. La Fiscalía allanó nuevamente el hospital del IES Teodoro Maldonado de Guayaquil. Se investiga un presunto peculado que asciende a $2 millones. Ya suman 65 los contagios de viruela del mono en el Ecuador. Unas 200 personas cumplen cerco epidemiológico. Buenas noches, amigos. Empezamos una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo. Este viernes 9 de septiembre seguimos pendientes de los eventos en el Reino Unido tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Bienvenidos. En Reino Unido. El rey de Inglaterra, Carlos III, pronunció esta tarde su primer mensaje como nuevo monarca del pueblo británico, del que recibió un saludo multitudinario en los exteriores del Palacio de Buckingham. Rindió homenaje a su fallecida madre, la reina Isabel II, y prometió una gestión de servicio. Gran Bretaña y otros territorios de la mancomunidad también se unieron a la conmemoración, como nos relata Pedro Jiménez. El rey Carlos III ha iniciado sus actividades oficiales esta tarde, trasladándose al Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica. Ahí, en el llamado Salón Azul, alistaba su primera aparición televisada para un mensaje sobre el que será el curso de su reinado, valores y compromisos, y ante todo, el reconocimiento a su madre. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Hoy les hablo con sentimientos de profundo dolor. A lo largo de su vida, Su Majestad, la Reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda la familia. La reina Isabel disfrutó de una vida bien vivida, con el destino cumplido. Esa promesa de servicio de por vida que hizo ella, la renuevo ante todos ustedes hoy. Luego contó cómo en 1947, cuando su madre había cumplido 21 años, se comprometió durante una transmisión hecha desde Ciudad del Cabo a dedicar su vida al servicio de los pueblos. That was more than a promise. It was a profound personal commitment. Eso fue más que una promesa, dijo. Fue un profundo compromiso personal que definió toda su vida. Yo también me comprometo ahora solemnemente, durante el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales de nuestra nación. I count on the loving help of my darling wife, Camilla. Carlos dedicó unas líneas a su esposa Camila, con quien contrajo matrimonio hace 17 años y ahora está convertida en reina consorte. Ha decretado además 7 días de duelo real que comenzarán después del sepelio de la reina Isabel. In a little over a week's time, dentro de poco más de una semana, dijo, nos uniremos como nación, como mancomunidad, para dar el último adiós a mi amada madre. En nuestro dolor, recordemos y saquemos fuerzas de la luz de su ejemplo. En nombre de toda mi familia, solo puedo ofrecer el más sincero y sentido agradecimiento por sus condolencias y apoyo. Carlos tuvo esta tarde su primera audiencia con la primera ministra británica Liz Truss, quien fue posesionada por la reina Isabel II recién el martes de esta semana. Mientras tanto, en Londres y otros territorios de la mancomunidad hubo salvas de cañón en homenaje a la reina fallecida. Y en la Catedral de San Pablo se desarrolló una ceremonia de acción de gracias por la que fue la vida de la reina. Al sitio asistieron 2.000 personas. Estaban miembros del gobierno, pero sobre todo ciudadanos comunes invitados a ser parte del homenaje.
En las afueras del Palacio de Buckingham, mientras tanto, se congregaba una multitud para saludar al nuevo rey de Inglaterra. Ahora vamos a explicarles cómo queda la sucesión al trono tras la muerte de la reina Isabel II. Carlos, como vimos, asume el puesto como el nuevo rey Carlos III, mientras que su esposa Camila como reina consorte de Inglaterra. El hijo mayor del monarca, Guillermo, de 40 años, ahora es el principal heredero al trono. Él y su esposa Kate Middleton fueron nombrados príncipe y princesa de Gales. Recordemos que este título lo ostentaba en vida la princesa Diana. Continuando en la línea de aspirantes al trono, siguen sus 3 hijos: Jorge, que tiene 9 años, Carlota, de 7, y Luis, de 4 años. Se los llamará príncipes de Cornwall y príncipes de Cambridge. Y es que con la muerte de la reina Isabel II iniciaron ya 10 días de luto para el Reino Unido. Está activado un protocolo para que miles de personas acudan a rendir sus respetos a la difunta monarca. Con Ileana Suárez veamos en qué consiste esta agenda para despedir a Isabel II. La Casa Real Británica siempre ha contado con protocolos a seguir en caso del deceso de un miembro de la monarquía. Y la muerte de Su Majestad, la reina Isabel, tenía disposiciones para dar inicio a los actos fúnebres desde cualquiera de sus residencias. En este caso, el fallecimiento ocurrió en el castillo de Balmoral, en Escocia, y existe una agenda especial que ya está en marcha. La monarca será trasladada desde allí hacia Edimburgo y sus restos estarán en el Palacio de Holyrood. El domingo, el ataúd de la reina será trasladado a la Catedral Escocesa de St. Giles, también en la ciudad de Edimburgo, para que la gente se acerque y presente sus respetos. Luego, sus restos serán llevados a Londres, donde tendrán lugar los funerales de Estado. Para el martes 13 de septiembre, su cuerpo saldrá desde el Palacio de Buckingham en procesión, acompañada por un desfile militar y por miembros de la familia real. Luego llegará a la abadía de Westminster, donde será velada en el Salón del Trono, y el cofre será cubierto con el estandarte real y coronas de flores. El ataúd estará expuesto cada día durante 23 horas hasta su sepelio, previsto para el 18 de septiembre, cuando después de un servicio religioso sea llevada a su morada final en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde además reposan sus padres, Jorge VI y la reina madre, así como su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Y el rey Carlos III visitó el Ecuador en el año 2009 cuando era príncipe todavía. Vino acompañado de su esposa Camila Parker y recorrió Quito, pero también las Islas Galápagos. Durante su periplo, autoridades del gobierno de esa época le pidieron que respaldara un proyecto de preservación del medio ambiente que después los miembros de esa administración abandonarían. Hablamos de la iniciativa Yasuní ITT. Lenin Artieda revive con imágenes de archivo estos momentos. Era 15 de marzo de 2009 y era domingo cuando el rey Carlos III, en ese tiempo príncipe nomás, llegó al Ecuador. Su primera parada fue en Quito, a donde llegó acompañado de su esposa Camila Parker. Fueron al Palacio de Carondelet, donde los recibió el entonces vicepresidente Lenín Moreno. Hablaron sobre conservación del medio ambiente, cambio climático y le propusieron que se una a la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar el petróleo en tierra. Ha manifestado pues su agrado de que esto se esté haciendo y su compromiso para ayudar en Inglaterra y en Europa para que el proyecto salga adelante. 4 años más tarde el mismo gobierno se desembarcaría de su propuesta. Pero ese 15 de marzo de 2009, Carlos y Camila caminaron la cuadra que separa a Carondelet de la iglesia de la compañía. La visitaron y allí les entregaron las llaves de la ciudad antes de partir hacia Galápagos. La visita de Carlos se daba a propósito de los 200 años del nacimiento del naturalista británico Charles Darwin, quien construyó buena parte de su teoría de las especies precisamente en este archipiélago. Y visitó la fundación que lleva el nombre del científico británico, y allí lo nombraron guardaparques honorario y apadrinó una tortuga a la que llamó William, como su hijo. En ese entonces, autoridades locales le pidieron que interponga sus buenos oficios para que el archipiélago saliera de la lista de patrimonios en peligro de extinción.
13 años después, las islas ya no están en esa lista. Y aunque con problemas, su ecosistema sigue allí, sobreviviendo a todo, como la monarquía. Luto en Reino Unido. Volvemos con temas nacionales para contarles que hoy se firmaron 3 nuevas actas de cierre de mesas de diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas. Esto no implica que se haya llegado a acuerdos totales con el Ejecutivo, dijo el líder de la CONAIE. La mesa de focalización de combustibles permanecerá abierta un mes más, en tanto se trabaja en las 5 mesas restantes. Fabiola Santana amplía cuáles fueron los consensos a los que se llegó. Las actas con las que se formalizó el cierre de 3 mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional, la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE se firmaron. Pero no todo fue acuerdos, aclaró el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Hay que decir al país, en estos puntos hemos acordado, hay coincidencias, en estos puntos no hay acuerdo, por lo tanto tenemos que seguir, en este caso, debatiendo. La primera mesa que concluyó este viernes fue la de energía y recursos naturales. Contempla mantener la moratoria de 15 bloques petroleros no operativos y no otorgar títulos mineros hasta que se apruebe una ley de consulta previa. Tampoco se concederán licencias ambientales para nuevas actividades mineras. Sin embargo, lo que para el gobierno es un avance, para Issa no. Los que están en vigencia, los que están en producción, si no se ha logrado hacer la consulta previa, libre e informada, entonces por lo menos se debe hacer un pare, ¿no es cierto?, para garantizar los impactos que están haciendo y en este momento. Eso era bajar los switches del país. Eso era que los profesores no tengan recursos, quedarnos sin recursos para salud, quedarnos sin recursos para educación, para todo. Los integrantes de esa mesa seguirán reunidos en subcomisiones desde este lunes para elaborar los proyectos de ley que también incluyen los de minería, hidrocarburos y sobre Petroecuador. La segunda mesa cerrada fue la de control de precios. Uno de los acuerdos fue incrementar los operativos para frenar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios. Y el desacuerdo es que el gobierno no fijará los precios de 44 productos de primera necesidad que eran solicitados por las organizaciones, sino que controlará el precio de 13 productos agrícolas, excluyendo los industrializados. Y como no existe desde el gobierno la voluntad de fijar los precios de los productos industrializados, no estamos de acuerdo que se cree el tema de un observatorio. Al finalizar la tarde se concluyó la mesa de fomento productivo, con la que se completan 4 en casi 2 meses de diálogo. Las otras 5 se instalarán el martes, se extenderán hasta el 12 de octubre junto a la de focalización de subsidios de combustibles que no logran consensos definitivos sobre a quiénes incluir y excluir del beneficio. La Fiscalía continuará con la investigación penal por posible concusión en contra de 5 asambleístas de Pachacutic, pese a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió que se archive. Así lo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en un oficio enviado a la Asamblea. Jacqueline Rodas con los detalles. En marzo pasado, el presidente Guillermo Lasso lanzó graves acusaciones en contra de 5 asambleístas de Pachacutic. Dijo que pidieron dinero al gobierno a cambio de sus votos por la ley de inversiones. El chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios, dinero en efectivo al gobierno. Pero luego, en agosto, se retractó y envió un oficio a la Fiscalía pidiendo que archive la investigación. Entonces, desde la oposición se dijo que el acto respondía a una negociación para salvar del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dejó claro que la petición del presidente no basta y continuará la investigación por presunta concusión. A través de un oficio enviado a la Comisión Legislativa de Justicia, la fiscal informó que en ese tipo de delito, el Estado es la víctima directa, lo que compromete el interés público, por lo que no puede archivar por principio de oportunidad como pide el presidente y continuará ejerciendo sus atribuciones. El abogado de los asambleístas señalados reaccionó. Fiscalía, por más diligencias que haga, de igual manera, no va a poder demostrar ninguna responsabilidad
penal de mis defendidos. Por lo tanto, esto va a terminar en un archivo procesal. La próxima semana tenemos varias diligencias a las cuales ellos acudirán gustosos. Entre esas diligencias, el abogado indica que la asambleísta Rosa Cerda deberá acudir el próximo 19 de septiembre para rendir su versión voluntaria y que se citó a todos los implicados el 22 de septiembre para que asistan a una audiencia privada de extracción de información en criminalística. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social espera la resolución de la Corte Constitucional para dar trámite o archivar la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura. Los consejeros de minoría exigen el trámite inmediato para designar a quién presidiría la Judicatura. Paul Romero sigue el tema. La Corte Constitucional resolverá la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ayer se realizó la audiencia de la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román, quien reclama la titularidad del organismo que la ostenta Fausto Murillo. En los vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existe expectativa por la decisión de los jueces constitucionales para dar trámite o archivar la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con los nombres de los aspirantes a presidir la Judicatura. Porque sería desconocer los derechos del doctor Álvaro Román. Y creo que lo pertinente y lo responsable ha sido la actuación que hemos tomado como Consejo de Participación Ciudadana, que es esperar la sentencia del máximo organismo de interpretación de la Constitución. Los consejeros de mayoría consideran que podrían incurrir en arrogación de funciones si designan al nuevo delegado de la Corte en la Judicatura cuando está pendiente la acción constitucional presentada por Román. ¿Será acaso eso lo que pretendían, que nosotros infringamos algo y tengamos otra causal dentro del juicio político? Lo que hemos hecho es esperar al ente que tiene la posibilidad de resolver este enredo constitucional. Le consultamos a Saquicela sobre la posición de los 4 consejeros de mayoría y nos respondió que se pronunciará una vez que el Pleno de la Corte tome una decisión. Mientras tanto, los 3 consejeros de minoría exigen tramitar la terna del presidente de la Corte. Así es, para no incumplir funciones debíamos conocer la terna, tramitar. Ese es un proceso que dura 1 mes y medio, dos meses. Mientras tanto, se podría tener la resolución de la Corte Constitucional. Todo esto ocurre cuando en la Asamblea sigue pendiente la reconsideración de la votación que no dio paso a la censura y destitución de los 3 vocales de la Judicatura. Es momento de una primera pausa aquí en Televistazo, pero al volver, insólito. Un sentenciado a prisión por asesinato se inscribió como candidato a la alcaldía del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas. Al volver veremos qué pasó en este caso. Tenemos más noticias. La Fiscalía investiga un presunto peculado por 3 contratos firmados en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, parte de la red del Seguro Social. Las autoridades indagan por un posible sobreprecio en medicamentos y también por mantenimiento de vehículos, cuyo prejuicio llegaría a los $2 millones. José Carlos Alvarado estuvo en la diligencia y nos cuenta más. Ya perdimos la cuenta de las veces que la Fiscalía interviene en el Hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil. Esta vez la investigación inicia por un presunto caso de peculado dentro de esta casa de salud, por 3 contratos con posible sobreprecio que se firmaron entre 2018 y 2019. Uno de esos convenios es por el medicamento llamado Factor 8, utilizado en el tratamiento de enfermedades de la sangre. También se indaga un proceso por el mantenimiento de vehículos del hospital, además de otra compra de medicinas. El fiscal César Suárez lleva a cabo esta averiguación que llegó por la denuncia de un exdirector provincial del Seguro Social en Guayas y explica a cuánto ascendería el daño. Probablemente existiría un perjuicio de $2 millones, los cuales lo vamos a confirmar una vez que realizamos la respectiva pericia contable, así como la de contratación pública, en la cual determinaríamos ya un perjuicio real y el tipo penal que se viene investigando. En total son 14 personas que serán notificadas por estos contratos, pero Suárez señala que la lista ascendería si las pericias determinan actos irregulares en la selección de empresas proveedoras y en el valor en la compra de la medicina. Entre las 14 personas que serán notificadas por esta investigación hay funcionarios y exfuncionarios de esta casa de salud. Mientras tanto, en el Teodoro Maldonado aún hay padecimientos por la falta de medicinas e insumos. Fuera del hospital encontramos el caso de María, quien prefiere no ser identificada. Ella está aquí por su hijo internado en cuidados intensivos por un accidente de tránsito. Denuncia que le enviaron a comprar fármacos además de insumos básicos, porque en el Teodoro no hay. Hasta aquí prácticamente he gastado casi como $4.000. Y sí, y tengo que seguir gastando.
me da indignación, impotencia, porque realmente ya no tengo de dónde sacar dinero para ayudar a mi hijo. La investigación continuará con la recopilación de más documentos para encontrar indicios de este nuevo caso de presunto peculado. En el último año son 3 los funcionarios públicos que han sido atacados por sicarios o amenazados por bandas narcocriminales en el cantón Durán, en Guayas. La víctima más reciente es un trabajador del registro de la propiedad, quien recibió 5 disparos. Merlin Ochoa con los detalles. Los sicarios llegaron en una camioneta doble cabina y desde ahí asesinaron a Pedro Gómez, de 33 años, quien estaba dentro de este carro rojo. El hombre fue acribillado la tarde de este jueves en el centro del cantón Durán y recibió 5 disparos. Se desconocen las causas o el móvil por el que le habrían ocasionado estos disparos. Los causantes se habrían movilizado en un vehículo, camioneta D-Max, color negra, sin placas. Los peritos de criminalística revisaron las huellas que dejaron en la escena del crimen. La víctima tenía 4 años trabajando como revisador de certificados del registro de la propiedad, una entidad pública adscrita al municipio de Durán. A la verificación por parte de las unidades de criminalística tiene sus documentos, teléfono celular y demás pertenencias. Por este crimen, la próxima semana se reunirá la mesa de seguridad del cantón, pues, según el alcalde, no es el único ataque a funcionarios municipales en el último año. Fue secuestrado en su momento el registrador de la propiedad. Quisieron atentar contra el tesorero municipal. Y ahora una muerte ya algo fatal. No se descarta que este último sicariato esté relacionado al rol del funcionario en la entidad municipal. Hemos sido amenazados permanentemente por el tema de tierra. Lamentablemente las bandas organizadas criminales están asentadas y están posesionadas, digamos así, en las diferentes cooperativas de vivienda y en las invasiones. Tras cámaras, la policía confirmó que el atentado contra Pedro Gómez no estaría relacionado al tráfico de drogas. Los familiares del fallecido evitaron dar declaraciones. En lo que va del año, en Durán, 95 personas han sido asesinadas. Vamos hasta Esmeraldas, donde Paul Vélez, contra quien pesa una sentencia de segunda instancia a 25 años de prisión por el asesinato del exalcalde de Muisne, Walker Vera, se inscribió como candidato para las próximas elecciones por el movimiento Creo, en alianza con Avanza. La familia del asesinado reclama que el partido de gobierno auspicie esta postulación. Nos informa Jacqueline Rodas. En 2014, el país se estremeció con la muerte de Walker Vera. Fue asesinado por sicarios a días de haber sido electo alcalde de Muisne. Enseguida se detuvo al exalcalde de la misma localidad, Paul Vélez, quien desde entonces ha estado preso en la cárcel de La Tacunga y en Quito. Pero hace pocos días salió con grillete electrónico, gracias a un habeas corpus concedido por jueces de Esmeraldas. Pese a que hasta el momento está sentenciado a 25 años de prisión en segunda instancia. Apenas dejó la cárcel, acudió a inscribir su candidatura por el movimiento Creo en alianza con Avanza. Lo pudo hacer porque su condena aún no está ejecutoriada. Falta el recurso de casación ante la Corte Nacional. Esto indignó a la familia de Walker Vera, que teme por su vida. Viajaron a Quito y con su abogado piden al gobierno que deje sin efecto el apoyo a esta candidatura. Walker Vera fue asesinado por paga. ¿Cuál es la figura del asesinato por paga? Por sicariato. Y este señor, justamente con 3 más, fueron declarados culpables y sentenciados a 25 años. Y la sentencia sigue. El señor salga y ahora esté de candidato. Están perjudicando y causando conmoción en toda una familia. Walker tenía hijas, tiene una madre y tiene muchos hermanos. Cuando este señor se pasea por las calles de Esmeraldas, realiza fiestas, mítines políticos y representando al partido de gobierno, que me parece terrible. Consultamos al presidente nacional de Creo sobre la candidatura de Paul Vélez. Contestó que fue impugnada y que deberán escoger otro candidato para la alcaldía de Muisne. También buscamos a Vélez. Contestó su esposa, quien dijo que le informará sobre nuestro requerimiento de entrevista. Hasta el momento no tenemos respuesta. Sobre este caso, hace pocos minutos, Ecoavisa conoció que la Junta Electoral de Esmeraldas rechazó la inscripción de la candidatura del Paul Vélez a la alcaldía de Muisne. El pleno de la entidad aceptó una impugnación por adeudar pensiones alimenticias. La alianza Creo Avanza deberá ahora presentar
otro candidato. Y para candidatizarse a prefecturas o alcaldías en las próximas elecciones, varios asambleístas ya se despidieron este jueves del Parlamento. Al menos 6 legisladores de distintas organizaciones políticas oficializaron su renuncia. El 20 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Paul Romero con el informe. La polémica sesión de este jueves en la Asamblea Nacional, en donde los cálculos e intereses políticos impidieron sellar la votación sobre el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, fue la última para varios legisladores. A Daisy Yuquilema, mi asambleísta alterna. El independiente John Vinuesa presentó a quien asumirá su curul. Él renunció a la Asamblea para candidatizarse a la alcaldía de Riobamba. Decidí no estar en una bancada. Decidí que las luchas se las tiene que hacer en el escenario y no tras bastidores. Y así me voy. Pero es la bancada correísta la que registra más renuncias. Pavel Muñoz hizo su última intervención en el Pleno. Se despidió con un mensaje conciliador, ahora que estamos en campaña, para terciar por la alcaldía de Quito. Me despido de ustedes. Siempre tendrán en mí un compañero político, un colega, o incluso a veces un adversario político, pero jamás un enemigo. De igual forma, su coideario Humberto Alvarado, quien aspira a la prefectura de Los Ríos. Que hemos compartido aquí y que hoy me voy. Pero no es un adiós y un hasta luego. Por el mismo cargo, Carlos Zambrano, en la provincia de El Oro. Desde el gobierno provincial se puede hacer muchísimo desde allá, así que hemos tomado la decisión. También se va Cristóbal Lloret para postularse a la prefectura de Azuay. Por el Partido Social Cristiano oficializarían su renuncia Carlos Falqués, que se candidatizará a la alcaldía de Machala, y Soledad Diab a la concejalía de Guayaquil. Otra legisladora, María del Carmen Aquino, renunció para aspirar a la alcaldía de Santa Elena. Así la asamblea se fue de vacancia. Los candidatos tienen hasta el 20 de septiembre para inscribirse en las delegaciones provinciales electorales. Al volver de esta nueva pausa, los británicos muestran distintas formas de afecto en el homenaje a la fallecida reina Isabel II durante los 10 días de luto. Las imágenes de lo que ocurre allá al regresar. Tenemos más noticias a esta hora. El Observatorio del Gasto Público preparó un informe sobre la baja ejecución presupuestaria en varias entidades del gobierno central. En un país con tanta necesidad, hay casos en los que se ha ejecutado menos del 10% del presupuesto en el primer semestre de este año. Revisemos el informe a continuación. Según el último informe publicado por el Observatorio de Gasto Público, durante el primer semestre de 2022, el gobierno ecuatoriano tuvo más ingresos gracias a un aumento en la recaudación de impuestos y el alto precio del barril de petróleo. Pese a ello, la ejecución presupuestaria fue baja en varias instituciones del Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos ejecutó el 10% de su presupuesto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el 8%, mientras que el Ministerio de Energía habría ejecutado el 5% en los 6 primeros meses de este año. Pero ahora una cosa es lo asignado y otra cosa es lo ejecutado. Detectamos 13 instituciones de las 26 del Ejecutivo que no llegaron al 30%. Pero mucho más llama la atención cuando de esas instituciones hay 3 que no llegan ni al 10%. Consultamos a varias entidades sobre la baja aplicación de su presupuesto de enero a junio, según el informe del observatorio. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía precisa que el porcentaje de ejecución de egresos permanentes a la fecha es del 51%. De hecho, la Secretaría de Comunicación también emitió un comunicado justificando los bajos porcentajes de ejecución presupuestaria y precisando que en el informe constan solo aquellos ya cerrados en ejecución, pero hay muchos más que están en el horno, que se están llevando adelante y que no se contabilizan sino hasta que se cierran. Esto sube los porcentajes de forma importante. A raíz de los casos de corrupción detectados en los últimos años, se han endurecido muchísimo los controles a la contratación pública. Es posible que ese control en este momento se les haya ido de las manos y en este momento exista demasiados controles en cuanto a la contratación pública y que ya no sean controles, sino obstáculos y problemas que impiden que los funcionarios puedan realizar esta contratación o que muchos de los funcionarios ya no quieran meterse en contratación pública porque de pronto les puede caer una glosa. El informe del Observatorio de Gasto Público también revela que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía de enero a junio fue de casi el 20%, el Ministerio del Trabajo 21% y del Ministerio de Turismo 26%. Solicitamos un espacio al Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema y nos señalaron que por razones de agenda no sería posible una entrevista.
Ecuaterra. Y como cada viernes seguimos aprendiendo algo nuevo sobre cómo cuidar a nuestro planeta, a nuestro entorno natural. El medio ambiente sufre cada vez más el embate del ser humano. Los incendios forestales en esta época se vuelven comunes en distintas zonas del país. Pero surge la pregunta, ¿cómo prevenirlos? ¿Cómo podemos actuar? Hoy en nuestro segmento ambiental, Fernando Terranova aborda esta problemática. Veamos. Visitamos el Bosque Protector Bosqueira. Es una reserva de bosque seco tropical a las afueras de Guayaquil. Los incendios forestales afectan terriblemente a nuestro ecosistema. Recordemos que Guayaquil tiene como característica el bosque seco tropical, que justamente una de sus propiedades es que en los meses de verano, donde no hay lluvias, se seca por completo para guardar en la lluvia en estos meses en que van a tener falta de agua. De hecho, ahora mismo estamos en una zona que me decías el año pasado fue arrasada por incendios forestales. Guayaquil tuvo una afectación de aproximadamente 1.440 hectáreas producto de incendios forestales que fueron devastadas en el 2021. ¿Cómo podemos dimensionar esa extensión? Esto de aquí, por hacerte un símil, puede ser comparado con 2.000 canchas reglamentarias de fútbol. Wow, todo eso se quemó el año pasado. Solo en el 2021. Parece mucho, pero a escala nacional, según el Ministerio de Ambiente, más de 196.000 hectáreas de bosques y páramos fueron afectadas por incendios forestales entre los años 2012 y 2020 en Ecuador. Es decir, en esos 8 años se quemó lo equivalente a la superficie del Cantón Pedernales en Manabí o a la mitad de la extensión del Distrito Metropolitano de Quito. Lo lamentable es que el 99% de los incendios forestales en nuestro país son causados por el ser humano, por ejemplo, para forzar el cambio de uso de suelo y establecer asentamientos irregulares. Queman estos espacios naturales para invadirlos. Esa es una de las principales causas de los incendios forestales. Otras también son las quemas agrícolas descontroladas. Vienen a hacer picnics, pero no se llevan sus residuos. Fuman, hacen fiestas en la mitad de los bosques, una colilla de cigarrillo puede ser un detonante para una tragedia. Pero tenemos que recordar que no son solo árboles, son casas de fauna silvestre que se encuentran presentes y evidentemente los incendios afectan su hábitat. ¿Cuáles son las especies animales que se ven principalmente afectadas por los incendios forestales? Bueno, más que las especies de grupos animales, son los más pequeños, los roedores, los reptiles, ¿sí?, los que no pueden correr tan fácilmente. Bebés que terminan abandonados porque las madres pueden huir, pero ellos evidentemente no tienen esa capacidad de correr y saltar como sí los tienen los padres adultos. Claro. Entonces encuentras cientos de animales. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha tocado el corazón? Yo creo que el peor que he tenido que vivir ha sido el caso de Ernesto. ¿Quién era Ernesto? Un ocelote de aproximadamente 6 meses de edad, consumido completamente por las llamas. Llegamos al punto de cortar sus dedos porque estaban necrosados y quemados. Se quedó sin orejas. Cuando llegamos a la conclusión de que lo mejor para el animal era aplicarle la eutanasia y darle una muerte digna, falleció solo. Entonces, esos son los animales que pueden salir. Esos son los animales que sí tienen la posibilidad de correr, de saltar, de subirse a un árbol y tratar de escapar. Imagínate todo lo que se queda debajo. Aunque no todo está perdido, hay métodos para prevenir los incendios forestales, como la apertura de los llamados cortafuegos. Se hace un camino donde se desbroza de la maleza, que principalmente es la que primero se quema, y con esto aquí estamos evitando la propagación de los incendios a otras áreas del bosque. Entonces, en resumen, son como canales donde no hay vegetación para evitar que el fuego se cruce de un lado al otro. Así es, y por otro lado permiten que ingresen los bomberos con sus equipos, sus camiones, sus herramientas a combatir el incendio. Sin embargo, la educación ambiental es la principal herramienta. Esto va a seguir ocurriendo si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de estos espacios, de estos ecosistemas y de que todos jugamos un rol indispensable en la protección. Cumplamos con nuestra parte, pues los bosques son indispensables para la humanidad y el planeta. Más información a esta hora. Suben los casos de viruela del mono en Ecuador. Según el Ministerio de Salud Pública, ya hay más de 65 contagios registrados. Esta semana, por ejemplo, se reportaron 6 personas más con este virus. Carla Delgado nos cuenta que al menos en uno de los hospitales de la capital ya se habilitaron espacios para recibir a estos pacientes.
Los casos de viruela del mono siguen en ascenso en el país. Apenas el martes, las autoridades sanitarias daban a conocer que habían 59 casos, pero hoy ya son 65. 49 casos varones hasta la semana 35, más los 6 casos nuevos son también varones. Tenemos entonces 55 casos varones y 10 mujeres hasta el momento. Al momento, más de 200 personas se encuentran en el cerco epidemiológico con sospechas de ser portadoras del virus y a la espera de resultados. Las autoridades piden mantener las medidas preventivas. Entonces, cuando hay un contacto físico muy cercano, la probabilidad de infectarse es mayor. Esa es la mayor forma de contagio. Hay otras formas de contagio. La otra forma es por gotículas respiratorias, ¿sí? Entonces, si hablamos de gotículas respiratorias, una forma de prevenir la infección es el uso de mascarilla. Esto mientras algunas casas de salud han decidido destinar espacios exclusivos para recibir a pacientes con los síntomas. Es el caso del Hospital del IES Quito Sur, que tiene protocolos específicos para tratar a personas contagiadas con viruela del mono. Ante la sospecha se direcciona al paciente a una sala, a un box de atención especial. Una vez que se valora al paciente, se toman las muestras. Estas muestras son enviadas a través del laboratorio para la determinación específica y se notifica al sistema de vigilancia epidemiológica. Son habitaciones especiales, las que ahora alojarán a quienes necesiten ser hospitalizados. Estas tienen una antesala donde permite el cambio del personal, la colocación de equipos de protección personal a los servidores de salud que van a atender al paciente. Tienen un sistema de ventilación independiente que no se mezcla con el resto de la unidad o de sistemas de ventilación de corredores principales o de otras habitaciones. Hasta el momento, 2 pacientes con síntomas que luego fueron descartados han llegado hasta este hospital. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son más de 59.900 casos de este virus en el mundo. Aumenta el temor en Socio Vivienda 2, uno de los barrios más peligrosos ubicado en el noroeste de Guayaquil. Hoy inició la tercera fase de intervención con el retiro de vallas y portones improvisados en los callejones. 60 de estos ya fueron quitados y retirados por miembros de las Fuerzas Armadas y también por la policía. Las personas que viven en ese territorio rechazaron esta acción. Según los moradores, les daban seguridad, pero la policía sostiene que sirven a los delincuentes para escapar durante los operativos. Macabro hallazgo en la provincia del Guayas. El cadáver de un hombre fue encontrado embalado con el forro de un colchón y abandonado en un terreno baldío en el cantón Durán. Los recicladores del sector dieron la alerta de este hecho a las autoridades. Los agentes volaron un dron en busca de otros indicios, de otras pistas. Hace 9 días, de la misma forma, fue hallado el cuerpo de un menor en esa localidad.